Bueno, nuevamente los saludo, buenas tardes para todos los que me están escuchando del otro lado. Vamos a iniciar ya a esta clase número 11 de didáctica de la historia. El trabajo que desarrollaremos en esta tarde tiene que ver con la denominada secuencia didáctica. Nosotros nos vamos a focalizar al ámbito de la secuencia didáctica para nuestra disciplina, que es para la historia. Pero a ver, las secuencias didácticas se aplican a cualquier tipo de, podemos decir, de área, ¿sí? Desde las áreas naturales, científicas, hasta todas las áreas humanísticas. La secuencia didáctica está presente en la forma de trabajo que nosotros vamos a desarrollar al interior de nuestra aula. Voy a hacer una breve presentación, así ya podemos empezar a explicar. ¿Se está viendo lo que estoy presentando, chicos? Sí, profe. Sí, perfecto. No sé si alguien me pidió entrar. Ustedes me dirán si hay alguien. A ver, saco un poquito porque creo que hay alguien que me está pidiendo entrar. No, me parecía no. Bueno, ahí vamos a comenzar entonces con el tema, como les decía, de secuencia didáctica. Primero que todo, tratar de poder situarlos en el contexto sobre el cual hemos venido trabajando. Generalmente cuando uno tiene que llevar adelante una planificación, ¿sí? Una planificación, eh, tiene que proceder a seleccionar temas y contenidos que generalmente van a estar englobados, podríamos decir, en lo que nosotros conocemos con el nombre de programa. En el programa es como que se estructura todo el contenido que va a ser enseñado, ya sea a lo largo de un trimestre, de un cuatrimestre, o en un caso de un programa anual a lo largo del año. En esos contenidos, ¿sí? Que nosotros vamos desglosando muchas veces en unidades temáticas, están trabajados a partir de temas que podemos decir vamos como definiendo, teniendo presente algunos documentos que a mí me sirven para la apoyatura. Esos documentos tienen que ver fundamentalmente con el diseño curricular a nivel jurisdiccional, o sea, a nivel provincial, lo que a mí el Ministerio de Educación me pide que enseñe en determinado curso. Los NAP, que son los núcleos de aprendizaje prioritario, que es un documento que viene de Nación y que fija, por decirlo así, los contenidos básicos indispensables sobre los cuales yo tengo que sí o sí trabajar. O sea, el NAP me dice, mira, vos tenés que dar esto, esto y esto como contenido mínimo dentro de lo que yo puedo desglosar. En el año, por ejemplo, en un programa anual, esto tiene que estar dado. Después lo otro, si bien es importante para completar el programa que voy a trabajar, si no lo llegas a dar, bueno, se compensará de alguna manera el año siguiente, pero los contenidos mínimos tienen que estar. ¿Sí? Eso es algo que todos los docentes tenemos que tener presente. Y después juega un papel clave en el armado de los programas y en la selección de contenidos la cuestión del PEI, el proyecto educativo institucional. ¿Qué tipo de proyecto tiene la escuela en la que estoy trabajando? ¿Cuál es su orientación? No es lo mismo trabajar un programa de historia de cuarto año para un colegio industrial que para un colegio comercial o un colegio que tiene una salida, no sé, agraria. Si ustedes se van a encontrar que hay cambios y hay formas de pensar el programa en función también de ese proyecto institucional. ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? ¿Me van Sí, siguiendo? profe. ¿Se entiende bien? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Sí, sí. Bueno, continúo. Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener presente a la hora de pensar un programa es el diseño curricular, los NAP, el proyecto educativo institucional. Esos son los elementos, podemos decir, más importantes que yo tengo que tener presente a la hora de llevar adelante una planificación. Por otro lado, generalmente cuando ustedes vayan a trabajar en las escuelas,
se van a encontrar que en muchas instituciones se trabaja por área, se trabaja por áreas de disciplinas integradas. Generalmente en muchos colegios que a mí me ha tocado trabajar, la disciplina de historia está integrada a un área que se denominan ciencias humanas, ¿sí? No hablo de ciencias sociales para no confundir, ¿sí? Generalmente se agrupan todas las disciplinas más de carácter humanístico en esa área, donde vamos a encontrar historia, geografía, psicología, sociología, dependiendo obviamente, como les decía, de la orientación que la institución tenga en ese momento. Entonces, generalmente cuando uno trabaja en una institución, no trabaja solo, trabaja con pares, trabaja en equipo, y muchas veces el armado, el desarrollo, el trabajo con un programa representa no un trabajo individual, sino un trabajo en equipo con otros docentes del área, porque seguramente a la escuela que ustedes van a ir, por ejemplo, no va a existir un solo primer año, no va a existir un solo segundo año, a lo mejor haya un primer año con 3 divisiones. ¿Sí? A lo mejor existe un primer año en el turno mañana y primeros años en el turno tarde, de acuerdo, no sé, a las orientaciones que muchas instituciones tienen. Entonces, generalmente, desde hace unos años atrás, me animaría a decir, la Ley Nacional de Educación, ¿sí? Se llevó adelante esta impronta de tratar de unificar los programas que se trabajaban en cada una de las materias en las escuelas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo tengo un programa de historia para primer año, ese programa de historia de primer año se replica en todos los primeros años de la institución. Lo mismo el de segundo, lo mismo el de tercero. O sea, hay un solo programa integrado. En ese programa ustedes van a ver que los profesores responsables son todos aquellos docentes que están designados en el primero A, primero B, primero C, primero D. ¿Sí? Se trabaja con un solo programa. Por eso les hablo de la importancia que también tiene al interior de la institución los acuerdos institucionales que generalmente se llegan con sus pares. Ahí también hay un tema, como les podría decir, complejo para trabajar. La complejidad reviste en el hecho de ponerse de acuerdo, priorizar algunas temáticas sobre otras, orientar el programa o hacerle cambios de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Es muy difícil por ahí el trabajo en equipo y sobre todo en instituciones donde los docentes por lo general son docentes que ya tienen muchos años de experiencia, que hace mucho tiempo que están en la institución y que por allí son medios, se resisten, para decirlo de esta manera, a llevar adelante cambios o miradas al interior de lo que hacen o al interior de lo que ellos ya han armado. Por ahí cuando alguien nuevo llegue y se tiene que incorporar, muchas veces tiene que acoplarse a lo que ya está armado. En algunos otros casos, yo me he encontrado con colegas que son mucho más, podría decir, democráticos, participativos, y que dan espacio para que aquellos profesores jóvenes, que vienen a lo mejor con otro campo de formación y con ideas un poco más modernas, vinculadas a la disciplina y vinculado al tema didáctico, también puedan sentirse cómodos y poder opinar y poder también participar de este armado. Pero les digo, es una situación que muchas veces en ese planteo ideal de trabajo en equipo no se da. A veces cuando ustedes lleguen a determinadas instituciones van a tener que acoplarse a la realidad de la misma. A ver, esto no va a ser eterno. Seguramente en el primer año sucederá esto, en el segundo año, ya cuando los conozcan un poco más, les van a dar un poco más de participación. Bueno, estas son cuestiones así a conversar. Entonces, yo les decía, en esta idea de armar un programa, yo tengo que seleccionar contenidos que están reflejados en las unidades temáticas, que van a englobar lo que se pretende que ese programa enseñe para determinado año de la secundaria, y luego, dentro de esos contenidos, dentro de esas unidades temáticas, ¿qué temas van a ser los más importantes? Esos temas tienen que ver con esto de la dimensión curricular.
La selección de temas se va a abordar más adelante, ya en el trabajo en el aula, con las actividades de clase, o como se llama o como se denomina la secuencia didáctica. Vamos a ir pasando. Primera gran pregunta, ¿sí? ¿Qué es una secuencia didáctica? ¿A qué puedo llamar yo secuencia didáctica? Hay muchas definiciones, ¿sí? Las más aceptadas son estas que yo les estoy mostrando acá. Es un modo de planificar la tarea docente, una herramienta didáctica que consiste en una serie articulada de actividades que se organizan para trabajar determinados contenidos. Dichas actividades deben guardar coherencia entre sí y un grado creciente de complejización. ¿Sí? A ver, cuando ustedes seleccionan contenidos, ¿sí? Cuando seleccionan los temas, hay como un recorte, hay como una secuenciación de los mismos que se acoplan de alguna manera al tema seleccionado. Los contenidos que muchas veces uno selecciona se pueden vincular dentro de una propuesta con temas vistos, ¿por qué no?, en años anteriores o en el mismo año. Y esto de alguna manera permite que el alumno pueda ir como, a ver, como identificando ideas básicas que le permitan ir construyendo su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por un lado esto. A ver, por otro lado, el hecho de pensar en una secuencia didáctica tiene en cuenta también lo que se denominan las variables didácticas. Las variables didácticas es esta idea de proponer varias oportunidades de desarrollar una misma actividad complejizándola. Es decir, yo puedo proponer una temática con cierto nivel de complejidad y a lo mejor a medida que voy avanzando en el trabajo, en el aula, puedo hacer que esa actividad vaya ganando complejidad, vaya cobrando cada vez más importancia. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. A ver, si vamos a una definición, una secuencia es, a ver, como una serie de situaciones que se relacionan unas con otras. Vuelvo a repetir, una serie de relaciones que se vinculan unas con otras. O sea, una secuencia didáctica no es un conjunto de actividades independientes entre sí. ¿Me entienden? Y ahí vamos a venir, yo digo siempre esto, al primer punto, a lo mejor de desencuentro con la gente que lleva adelante, podemos decir, la cuestión de las materias vinculadas al área pedagógica. A ver, escúchenme bien para que se... A ver, voy a intentar transmitirlo de la manera más clara posible. Para las docentes, los profesores que están al frente de materias vinculadas a pedagogía, que son las con las cuales ustedes hacen generalmente las prácticas pedagógicas, para ellos una secuencia didáctica es simplemente el armado de una clase. Supónganse, yo propongo un tema, a ver, cualquier tema, no sé, de historia argentina, que es la materia que ustedes tienen después ya más adelante el lunes. Supónganse que en historia argentina nosotros vemos el proceso revolucionario de Mayo, el proceso de revolución e independencia. Proponemos alguna actividad, ¿sí? No sé, analizar, por ejemplo, si los circuitos comerciales durante el proceso de revolución e independencia siguieron siendo los mismos o sufrieron algún tipo de modificación. ¿Se entiende? Bien, para estas profesoras, eso trabajar el tema revolución e independencia, situarme en el contexto de los circuitos económicos y tratar de ver si siguieron fluctuando de la misma forma o se interrumpieron, es una secuencia didáctica. ¿Está? Ese tema, chicos, el de los circuitos económicos, yo lo puedo llegar a desarrollar en el marco de una clase, ¿sí? Yo puedo trabajar con los alumnos, puedo mostrárselos, puedo hacer hincapié en que la economía, iniciado el proceso, cobró una mayor atlantización, puedo hablar de las regiones que tenía el territorio de las Provincias Unidas en ese momento. O sea, y proponer algunas actividades para que ellos desarrollen.
no sé, una actividad de lectura, una actividad de reflexión, podemos llegar a jugar a lo mejor con términos, palabras o algo más que a ustedes se les pueda ocurrir. Eso para ellas es una secuencia didáctica. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Sería la secuencia simplemente el armado de una clase con las actividades y la evaluación que propongo. Eso para ellas es una secuencia. Para nosotros, una secuencia didáctica es algo mucho más complejo. Para el ámbito de los historiadores, para el ámbito de la didáctica de la historia, pensar una secuencia didáctica es como pensar una sumatoria, como les decía recién, de situaciones relacionadas unas con otras, que por su, y escuchen bien, por su complejidad no pueden ser abordadas solo en una clase. ¿Sí? Imagínense que yo quisiera trabajar el periodo rosista y la llegada de Juan Manuel de Rosas al gobierno de la Confederación Argentina, primariamente el gobierno de Buenos Aires y luego Confederación. Obviamente, si yo quiero analizar el periodo que va de 1829 hasta prácticamente la batalla de Caseros, hasta 1852, es un periodo sumamente extenso, sumamente complejo. Máxime si lo quisiera trabajar desde una mirada multiperspectivas, por llamarlo así. Si lo quisiera trabajar desde la economía, si lo quisiera trabajar desde la mirada política, desde la mirada social, ¿sí? Desde un contexto, ¿por qué no internacional? O sea, sería muy difícil de trabajar esa etapa de la historia tan compleja y tan, yo diría, llena de transformaciones, de ribetes, que hasta el día de hoy es muy discutida por los historiadores en solo una clase. Sería imposible. Yo quiero enseñar bien el rosismo, la etapa confederada, a mis alumnos. Pensar que lo puedo abordar en solo una clase sería demasiado pretencioso, no lo podría hacer. A lo mejor sí, alguien me dice, sí, pero yo voy y enseño quién fue Rosas, qué es lo que hizo y lo hago en una clase. Sí, lo haces en una clase, pero contás cuestiones así anecdóticas, pero no logras que tus alumnos puedan incorporar lo importante, que es sobre todo problematizar el proceso histórico. No contar una historia que sea un cuento, sino problematizar la historia, que el alumno sea capaz de plantearse, de situarse en ese contexto, en ese lugar, animarse a discutir algunos puntos de vista. Si yo quiero hacer ese trabajo, que es sumamente interesante y es el sobre el cual nosotros situamos nuestra práctica, porque estamos posicionados en una perspectiva constructivista, hacer eso en una clase es imposible. Entonces, debido a la complejidad que tiene el tema, yo lo tengo que desglosar a la etapa rosista, por llamarlo así, al menos en 3 clases o 4. Entonces, en una clase tomaré el ámbito político, en otra clase me situaré en lo económico, en otra clase en lo social, ¿sí? En alguna cuestión de relación internacional, trataré de establecer como un marco unificador, pero eso me va a demandar al menos 2 o 3 clases con sus consiguientes actividades y con una mirada evaluativa integral. Integral, pero que a la vez en cada una de las clases yo voy a ir trabajando. ¿Ven la diferencia? Para nosotros, una secuencia didáctica puede darse en una clase con un tema sencillo, pero generalmente los temas que trabajamos, que son a veces muy complejos, no pueden ser abordados en solo una clase. Tienen que ser trabajados en 3 o 4 clases para dimensionar el alcance que tuvieron. ¿Sí? Lo mismo, a ver, chicos, si yo quisiera analizar el proyecto agroexportador, quisiera analizar desde la llegada de los padres fundacionales, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, hasta la década del 20. Pensar hacer eso en una sola clase, abarcando todas estas miradas que yo les estoy proponiendo, no se podría hacer. Por eso hablamos de una secuencia. Para trabajar un tema que es muy complejo, yo necesito 2 o 3 clases para poder abordarlo. Eso para mí es una secuencia. Un tema que merece
3 o 4 clases para poder ser abordados desde diferentes ópticas, desde diferentes miradas o situaciones que obviamente yo les estoy marcando se van a ir relacionando unas con otras. Para los profesores de pedagogía, para la gente que está en pedagogía, ellos dicen, una secuencia es simplemente el armado de una clase. Yo armo una clase, ¿sí? En donde, bueno, la trabajo a partir, bueno, de la cuestión normal. La presentación, el desarrollo, las actividades, la evaluación, y eso sería mi secuencia. No es que hablemos idiomas diferentes, ¿sí? La lógica, en cierta manera, está bien, tanto de su lado como del mío. A mí, para no entrar en un ribete de disputa o de confrontación, siempre digo, nosotros la secuencia la entendemos como un trabajo articulado entre varias secuencias. Sí, le digo muchas veces a los alumnos, para que no entremos en conflicto, cuando hable la profe de secuencias, simplemente díganle, miren, la mirada es esta. Nosotros trabajamos la secuencia en varias clases, ¿sí? Debido a la complejidad que tiene el tema. Porque entrar en esta discusión de que para mí la secuencia es un tema complejo, estructurado en varias clases, a veces se presenta la discusión. Entonces, como para llegar a un acuerdo es decirle, miren, nosotros en historia, debido a la complejidad de los temas, lo trabajamos como en varias partes para tratar de establecer situaciones que por su complejidad se vinculen o se relacionen, ¿sí? Y me permitan tener un mejor entendimiento del tema que estoy trabajando. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van entendiendo, chicos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, profe, está todo claro. Profe, igual me quedé pensando, como que más o menos lo venimos, o sea, lo venimos como analizando de la manera en la que nos está diciendo. Bien, Por ejemplo, se me viene, no sé, a la mente que es uno de los textos que más me ha quedado de los autores que hemos visto o sea, en los primeros años de didáctica, los de Rebecca Nijovic, y como ¿sí? que, o sea, ella plantea esta mirada de cómo el volver sobre lo que uno ya planificó, que al fin y al cabo es lo que muestra la secuencia didáctica, porque está constantemente uno también volviendo sobre lo anterior. Exactamente, exactamente, y vos lo has dicho, la situación tiene esa lógica, volver muchas veces sobre lo hecho. Muchas veces en una secuencia didáctica vos vas a volver sobre lo que trabajaste, ¿sí? Pero lo vas a retomar muchas veces desde un contexto totalmente diferente. Por ejemplo, a ver, yo puedo, ir a una planificación de hace 15 años atrás, de las que yo sabía usar para el secundario, de las que armaba. A lo mejor, si yo esa planificación que trabajaba 15 años atrás la traigo a la actualidad, le voy a encontrar un montón de falencias. Un montón de falencias, me voy a dar cuenta que a lo mejor metí la pata en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque estoy retomando algo, un tema o el trabajo de, no sé, de una unidad en base a un contexto totalmente distinto al que existía hace 15 años y que puede estar dado por los cambios lógicos que ha sufrido la disciplina, los avances en la investigación, los avances del campo didáctico, el crecimiento intelectual que cualquier docente tiene con el paso de los años y el ejercicio de la práctica. Entonces a ustedes les va permanentemente a llevar a cuestionarse y permanentemente a estar haciendo una revisión de lo que hacen. Lo peor que le puede pasar a un docente, chicos, es armar una planificación este año, armarnos en una secuencia, contenidos o lo que fuera, y trabajar eso mismo durante 5, 6, 7 años sin ningún tipo de modificación. Porque eso va a ser contraproducente para ustedes, ¿sí? Porque no los va a incentivar a que puedan progresar, a que puedan generar experticia, a que puedan de alguna manera a lograr esa experiencia necesaria que les permita a lo mejor trascender su práctica y ¿por qué no? ¿Por qué no pensar a lo mejor en la posibilidad de ampliar su campo de formación? O sea, a ver, el instituto les va a dar un título para que ustedes ejerzan en el nivel secundario y en algunos casos pueden llegar a ejercer en los profesorados, ¿sí? Pero a ver, yo voy a tener una titulación, ¿sí?
y a lo mejor en determinados años me voy a sentir capaz de seguir estudiando, de perfeccionarme, a lo mejor de ingresar a una universidad, hacer una especialización, una maestría, ¿por qué no llegar a un doctorado? Bueno, y eso se va a ir generando a medida que ustedes vayan ganando experiencia, tengan años en la docencia y vayan notando que a medida que van creciendo intelectualmente es como que van superando ciertas vallas hasta llegar a lo que es un techo en el ejercicio de su trabajo. A mí me pasó, desde el año 2000, yo fui prácticamente hasta el año 2016 docente del secundario, en todo tipo de colegios, ¿sí? Colegios estatales, colegios privados, secundarios de barrios complicados, secundarios nocturnos, escuelas rurales. Pasé por todo tipo de materias y hasta llegar en un colegio a ocupar un cargo directivo. Y yo sentí en ese momento que había como logrado cierto techo en mi profesión. Y ese techo, ¿sí?, del secundario simbolizó para mí no tener desafíos. Y lo peor que puede tener un docente es no tener desafíos, porque el hecho de no tener desafíos y verte a futuro 15 años más haciendo lo mismo, ¿sí?, es como que no te incentiva. Entonces, a mí personalmente me llevó a replantearme mi vida profesional e intentar ir hacia el ámbito de educación superior y educación universitaria. Ojo, esto no quita que alguien de los que me está escuchando del otro lado diga, bueno, usted lo quiso hacer porque necesitó probarse en otro ámbito. Perfecto. A mí no, yo quiero ser un profesor de la secundaria toda la vida laboral activa que pueda trabajar. No hay ningún problema, pero voy a lo mismo. O sea, muchas veces uno en esa área de perfeccionarse, de crecer intelectualmente, necesitas como pruebas y que te permitan ir como modificando tus prácticas, mejorando las cosas que a lo mejor no haces del todo bien y que te permitan a vos sentirte satisfecho de la actividad que realizás. Porque si no tenés esa satisfacción, vas a ir a la escuela mal predispuesto. Vas a decir, no, otra vez tengo que dar el mismo tema, otra vez tengo que dar tal cuestión en este año o hacer lo mismo. Entonces eso lleva a que muchos docentes hagan prácticas como las que seguramente ustedes van a observar. Un trabajo de una explicación rápida, analizar, no sé, o trabajar con un manual de tal página a tal página, un cuestionario y se acabó. Y nos vemos la semana que viene. Y eso es lo peor, porque si ustedes llegan a esa lógica, su profesión los va a terminar cansando. Los va a terminar cansando. Y por favor, como me dijo un ex alumno mío, y que yo digo, bueno, no sé si es un fracaso de mi lado, de todos los docentes que lo formamos, me dijo, mire, profe, yo conseguí un trabajo. ¿Y cómo te va? No, dice, me va bien, pero ¿sabe qué? Dice, yo lo tomo como si fuera un repositor de supermercado. Le digo, ¿cómo como un repositor de supermercado? Sí, voy, doy mi clase, dice lo mínimo, explico lo mínimo, lo hago leer un poquito, un cuestionario y ya está. Le digo, pero esa no es lo que nosotros te enseñamos. Sí, ya sé, profe, pero con los grupos de chicos que a mí me tocan no se les puede pedir más. No le dije nada, ¿sí? Me quedé con una sensación fea adentro, me despedí de él y realmente me hice un replanteo. Digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que este chico no intentó cambiar y no intentó a lo mejor hacerles ver otras miradas a esos alumnos, tratar de sacar esas capacidades ocultas que muchos de ellos tienen y que a lo mejor los docentes muchas veces las pasamos por alto. Son cuestiones que estoy de alguna manera reflexionando en voz alta. Bueno, vamos hasta ahí. Preguntas, por favor. Preguntas. Normalmente, miren, cuando ustedes armen una secuencia van a tener esto. La cátedra, el año, profesor responsable, el docente orientador, ¿sí?, el turno, el curso. Esto es generalmente lo que siempre está en la portada o en la presentación. El área curricular, la temporización, que tiene que ver con el tiempo. Si ustedes tienen, qué sé yo, generalmente hoy en el secundario es una carga horaria de 3 horas cátedras, 3 horas de 40 minutos, ¿sí? Normalmente en muchos colegios, por una cuestión de agrupación,
los profesores van una sola vez a la semana y desglosan sus 3 horas. En algunos otros casos, generalmente son 2 módulos de 40 minutos y un módulo de 40, o sea que van 2 días a la semana, ¿sí?, en un curso. Lo máximo que nosotros podemos tomar de hora por año, ¿sí?, son 3 horas. La historia, igual que la geografía y otras áreas, solamente tienen 3 horas, no tienen más que eso. En un tiempo atrás, en la época de la Ley Federal de Educación, cuando no estaban divididas las áreas, historia tenía 5 horas, pero no se llamaba historia, se llamaba ciencias sociales. Bueno, temas, contenidos, propósitos, objetivos, actividades, estrategias didácticas, recursos, configuración de apoyo, evaluación, criterio, instrumento. Esto es muy completo. Generalmente nosotros no pedimos todo esto, pero son cuestiones que ustedes tienen que tener presentes. Los componentes, bueno, son cuestiones más de presentación, ¿sí? Estoy seguro que en las prácticas ustedes ya han visto. El tema tiene que ver con los contenidos, se refiere a todo aquello que se programa para ser enseñado, se encuentra prescrito en los diseños curriculares de cada nivel del sistema. Los propósitos, ¿sí?, cuáles son las finalidades o intenciones educativas, los objetivos, expresan los aprendizajes que ustedes esperan alcanzar, la temporización, el tiempo estimado en el que se desarrolla la planificación. Acá me quiero quedar con la cuestión de los objetivos. Generalmente cuando uno arma una planificación, ¿sí?, sobre todo para una secuencia didáctica, coloca generalmente 4, 5 objetivos a lograr a lo mejor en 2 o 3 clases. Y es sumamente pretencioso. Yo siempre les digo a los alumnos, cuando ustedes armen una secuencia didáctica, no coloquen más de 2, a lo sumo 3, dependiendo del tiempo que esa secuencia a ustedes les va a llevar desarrollarla, ¿sí? Porque si es una secuencia de una clase, yo coloco 4 objetivos a lograr, y es medio difícil que logre los 4. Generalmente siempre se coloca 1 o 2 como máximo y se ve la respuesta que los alumnos han tenido en función de lo que yo les he propuesto. ¿Está? Las actividades es tal vez el punto más importante a desarrollar y a trabajar en una secuencia. El docente va a ir proponiendo como una serie de situaciones didácticas que tienen que plantear obstáculos que permitan en cierta manera poner en cuestión determinadas concepciones previas que el alumno tiene, ¿sí?, haciendo posible de esta forma que estas concepciones puedan ser replanteadas, puedan ser discutidas y de alguna manera se vayan acercando progresivamente a una manera de entender ese tema o lo que ustedes vienen trabajando desde otro lugar. Ahí ustedes van a lograr ir construyendo esa naturaleza, podemos decir, del saber científico o del saber social histórico construido. Entonces, las actividades van a ser instrumentos que les van a permitir crear situaciones, abordar contenidos, y son las tareas que realizan los alumnos. Las actividades, fíjense, deben partir de situaciones problemáticas. Hoy por hoy, en el planteo del nuevo diseño curricular que se esté aplicando para el ámbito del secundario, hablo del secundario básico y del secundario orientado, se pide, por favor, a los docentes que trabajen con situaciones problemáticas, que problematicen la historia. A ver, es la aplicabilidad del famoso ABP, aprendizaje basado en problemas, ¿sí?, del cual hay muchísimos autores que han trabajado y que han hablado sobre el mismo. Yo a todos los que me están escuchando del otro lado, por favor, les recomiendo por ahí, y a lo mejor les suba en la plataforma dossiers, ¿sí?, que pueden encontrar en internet, que hablen acerca de la situación de cómo problematizar la historia, porque es lo que se está trabajando y es hacia donde se ha orientado el diseño. Por otro lado, en la situación de pandemia en la cual estamos atravesando, si todo esto debe complementarse con un buen manejo de las TIC, ¿sí?, de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, esta idea de problematizar, incorporar a la tecnología de la información, nos lleva de alguna manera a producir
una revisión permanente de los marcos conceptuales y explicativos en los cuales yo estoy situado. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir potenciar lo que ya vengo realizando, mejorarlo y sobre todo poder adaptarme a la situación que atravieso. Si ustedes me dicen cuál sería una de las grandes virtudes que tiene que tener hoy un docente de historia, ¿sí? Ustedes se van a sorprender a lo mejor de lo que yo les pueda decir. A ver, muchos dirán del otro lado, y bueno, que tenga un manejo extraordinario de la temática histórica. ¿Sí? Alguno a lo mejor me puede decir, sí, es bueno que tenga un conocimiento muy grande de los temas históricos, pero también es muy bueno que maneje cierta metodología didáctica para transmitírselo a sus alumnos. Y yo fíjense, les voy a decir algo y a lo mejor los sorprenda del otro lado. Todo eso, el tema de los contenidos, el tema de la experticia disciplinaria y el tema del trabajo metodológico, el trabajo en el aula, con la experiencia y con el tiempo, y obviamente con trabajo de análisis y lectura, lo puedo lograr. Y ustedes me dirán, y bueno, pero ¿cuál es la principal capacidad que hoy un docente tiene que tener? Y miren, se los voy a sintetizar con una sola palabra: adaptabilidad. Adaptabilidad. Hoy ustedes, que van a ser los futuros docentes ya de esta nueva década del siglo XXI que hemos comenzado a transitar, lo que van a tener para poder seguir en el sistema y poder luchar a capa y espada las situaciones que vengan, es esa, la capacidad de adaptabilidad. Se los voy a dar con un ejemplo. Yo tengo, pero a ver, compañeros que son extraordinarios docentes disciplinares, enormes maestros dentro del ámbito histórico, excelentes profesionales de la tiza y el pizarrón, o a ver si ustedes quieren del marcador y el pizarrón, ¿sí? Pero con este tema de pandemia y con este uso, llamémosle, de los recursos multimediales que hemos tenido que utilizar para poder superar las distancias y, bueno, y la situación, realmente no saben para dónde ir, ¿sí? Y ni hablar de aquellos lugares donde hay plataformas que tenemos que utilizar, que tenemos que trabajar, que tenemos que construir. Ha sido un dolor de cabezas terrible y no han logrado adaptarse, ¿sí? Y bueno, y ustedes me dirán, ¿y qué ha pasado? Y muchos están viendo con peligro no su trabajo, sino la posible continuidad del mismo. Porque, a ver, hoy el que no se adapte a la realidad, a una realidad que ha venido, ha llegado y se va a quedar, porque cuando volvamos a una presencialidad, esta cuestión de la virtualidad, esta cuestión de la comunicabilidad, esta cuestión, me atrevería a decir, bimodal, va a permanecer. Nosotros ya sabíamos que iba a llegar, pero no tan pronto, ¿sí? Y a muchos de mis colegas los sorprendió. No tuvieron esa capacidad de adaptabilidad. A lo mejor fue por la cuestión de la generación. Docentes que transitan de los 40 para arriba les costó muchísimo, ¿sí? No se pudieron en muchos casos adaptar. No así aquellos chicos de 25, 26, podemos decir, de los 30 para arriba no tuvieron ningún problema, rápidamente pudieron adaptarse. A lo mejor es por una cuestión generacional. Y es un tema que podemos, si ustedes quieren, debatir y discutir. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí, Chicos, perfecto, bien. ¿alguna pregunta que quieran hacer hasta ahí? ¿No? Por mi parte, no. Bueno, vamos con el tema entonces de las actividades. Dice, las actividades deben partir de situaciones problemáticas, que era lo que estaba hablando. Ser abiertas. Y la abierta quiere decir que ustedes se animen a proponer múltiples modos de resolverla, sino tener simplemente una sola mirada de cómo se podría haber abordado tal problema, sino que puedan abrir el campo de juego a que los chicos les propongan distintas miradas que podemos llegar a trabajar sobre un tema. Y eso les va a permitir a ustedes propiciar una clase mucho más interactiva, mucho más participativa, una clase en donde el alumno a los 20 minutos esté pendiente de qué va a pasar o hacia dónde vamos a ir, y no que a los 20 minutos a lo mejor de una exposición
se les duerman, o como hacen muchos en el ámbito de la virtualidad, que apagan la cámara y el micrófono. ¿Tá? Y muchas veces uno dice, bueno, yo le hablo a la pantalla, le hablo a lo que proyecto, pero en realidad no sé cuántos realmente me están escuchando. En pequeños grupos o en grupos totales, ¿sí? A veces pensar una actividad individual para ciertas temáticas no es lo mejor, por ahí propiciar esta mirada colectiva, grupitos pequeños de 2 o 3 alumnos con los cuales ustedes pueden trabajar. Y como siempre, y esto ténganlo, a ver, ¿cómo les podría decir? Como el Padre Nuestro del armado de una clase, ¿sí? Toda clase que ustedes planifiquen, toda secuencia que ustedes estructuren tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿sí? Por allí hay muchos chicos que al hacer la práctica han pensado una clase fabulosa, muy bien trabajado, un inicio espectacular, un desarrollo teórico impecable, con algunas actividades muy buenas, pero se olvidan de hacer el cierre. O muchas veces sí hacen el inicio y el desarrollo, no tienen en cuenta el tiempo y no logran cerrar. Toda clase que ustedes inicien, y más en el ámbito de las prácticas docentes, tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Muchas veces, cuando ya son docentes recibidos y están en ejercicio de la función en alguna institución, por ahí puede ocurrir que en alguna clase pudieron a lo mejor iniciarla, desarrollarla y no la lograron cerrar por un X problema que puede ocurrir. Bueno, lo pueden hacer en la clase siguiente, a lo mejor hacer un cierre de la clase siguiente o retomar y tratar de hacer como una compaginación de lo que se vio en la clase anterior con esta y bueno, y poder elaborar un cierre a partir de las dos miradas que estuvieron trabajando ese día y la semana anterior. Pero siempre, acuérdense, algo que nosotros vamos a tener presente a la hora de trabajar es esto. Una clase tiene que tener inicio, tiene que tener desarrollo y cierre. ¿Sí? Inicio. ¿Qué hago en el inicio? Presento la consigna, formulo la pregunta o un determinado material. Es el momento en que cobra sentido la utilización de organizadores previos, entendiéndolos como un facilitador del aprendizaje significativo. En el inicio, chicos, lo que normalmente uno arma, lo que uno hace, si ya sea en una secuencia o en una clase que planifico, es indagar los conocimientos previos que los alumnos tienen sobre el tema que voy a trabajar. Máxime que muchos de ustedes cuando hagan sus prácticas van a retomar temáticas o van a seguir trabajando temáticas que la profesora ya ha abordado, que la profesora titular de la cátedra ya abordó. Por eso generalmente cuando les toque llevar adelante el ejercicio sí docente, ustedes van a tener un tiempo de observación de la docente, a lo mejor 1 o 2 clases, ¿sí? Donde van y observan el grupo, observan grupalmente los alumnos. No hay participación de ustedes, la única participación es visual. Miran y toman nota. Y eso de alguna manera les permite anticiparse en el contexto futuro de trabajo. ¿Sí? A ver, hacer una observación visual de cómo trabaja la docente no es mirarle a la docente, que es importante también, ya en algún momento lo vamos a discutir, cómo va vestida. Si se peinó lindo, si se maquilló lindo o no, si le gusta trabajar con la tiza o le gusta trabajar con marcadores de colores. No, pasa por la metodología que aplica y que trabaja con el grupo. Pasa por el hecho de si el grupo se adapta a su forma de trabajo o le cuesta hacerlo. Pasa por ver desde dónde ella está parada desde la mirada historiográfica. Pasa por ver cómo trabaja los temas. Si se sitúa solamente en una reproducción, podemos decir, situada en un contexto de manual, o utiliza otras fuentes para contrastarlas y para tratar de generar la problematización de la historia. Son muchas cuestiones que ustedes van a ver en esa observación. ¿Se entiende? Y es hacia ahí donde ustedes tienen que apuntar el día de mañana que les toque hacerla. El desarrollo. Generalmente en el desarrollo yo empiezo la explicación de mi propuesta de trabajo. Empiezo a explicar y abordar el tema que me toca trabajar. ¿Sí? Allí tengo que interactuar con el alumno.
De nada vale que yo haga una exposición brillante, que haga una clase magistral, no sirve. Yo tengo que llegar al alumno lo tengo que comprometer, lo tengo que vincular a lo que yo quiero trabajar, le tengo que hacer preguntas, tengo que jugar con ellos, me tengo que desplazar alrededor del curso, tengo que saber manejar la voz. Son todas cosas que ustedes tienen que tener presente a la hora de trabajar una clase. El contenido teórico, descuento que ustedes lo van a manejar sin problemas por la formación que vienen trayendo todos estos años. Ahora, no es solamente tener el conocimiento, sino saber cómo lo voy a transmitir, cómo voy a llegar a aquel grupo que a lo mejor me escucha y no participa, cómo voy a hacerlo partícipe, los voy a hacer trabajar. Obviamente, estamos en un contexto extraordinario. Esto que yo les estoy diciendo, a lo mejor, fíjense la locura que les digo, es tremendamente más fácil en la presencialidad. Ahora, pensarlo desde la virtualidad va a llevar a que tengan que innovar en cuestiones creativas, ingeniosas, para que el alumno participe. No les van a participar el 100% de la clase, pero por lo menos algunos, ¿sí?, que puedan ser indicadores de que, no sé, de un grupo de 20, a lo mejor 6 o 7 están con ustedes, los están escuchando y se animan a participar. Porque también tiene esto, las clases virtuales, y esto se los digo con conocimiento y causa, que muchos colegas que dan en el secundario dicen, yo explico mi clase y los alumnos apagan el micrófono y la cámara. Y yo la verdad no sé si se fueron del otro lado a dormir la siesta. Ya ha habido casos de chicos que, fíjense, que colegas que les toca dar a las 8 o 9 de la mañana, dicen muchas veces, encienden el celular para ver la clase y están en la cama, dice, tapados con la almohada, y bueno, cuando se dan cuenta apagan la cámara para que yo no los vea, pero es una situación compleja, por eso ojalá se vuelva a la presencialidad, pero recuerden lo que les digo, vamos a seguir trabajando con esto, con las plataformas, desde un sistema bimodal, porque llegó para quedarse. Y el cierre tiene que estar sistematizado, lo trabajado. Ahí lo importante es el proceso evaluativo. Alguien a lo mejor del otro lado me dice, profe, pero siempre en una clase la evaluación es al final. No, yo puedo evaluar durante todo el proceso, desde el mismo inicio hasta el cierre, ¿sí? La evaluación no tiene que ser exclusivamente una evaluación final. Yo puedo hacer una evaluación de todo el proceso, ver cómo resultaron las cuestiones de trabajar con los conocimientos previos, ver las actividades que en el desarrollo les propuse, cómo los chicos las abordaron, las trabajaron, las problemáticas que tuvieron, cómo pensar una actividad final, una actividad a lo mejor dialogada, de cierre, de foro, de discusión, así que se puede llegar a plantear de acuerdo a la temática. Y todo eso, estructurarlo y abordarlo usando un recurso tan simple como puede ser, por ejemplo, una rúbrica. En la rúbrica donde yo pueda ir como analizando ciertos aspectos y habilidades que los alumnos fueron adquiriendo en el transcurso de las clases que a mí me toque trabajar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Preguntas, por favor, no me dejen solo. ¿Ninguna pregunta? Estrategias didácticas. Todo lo profe, yo estoy escuchando. ¿Se va entendiendo bien hasta ahí? Sí, está todo claro. No sé mis compañeros. La pregunta que tengan para hacerle, háganla, ¿sí? Háganla sin miedo. A ver, yo ya después los voy a animar a que cuando yo termine la exposición, a que enciendan las cámaras, los micrófonos y vamos a entrar en una discusión, porque lo que me interesa es ver también su postura, la mirada del otro lado, ¿sí? Porque en definitiva no vale nada de que yo les hable sobre esto, si por allí quedan preguntas, dudas, la idea es que participemos. Las estrategias son todas las acciones que ustedes van a utilizar para lograr que se cumplan los objetivos. Como les dije al comienzo, nunca armen una clase en donde propongan 10 objetivos. 2 objetivos, 3 es más que suficiente. Es más que suficiente porque tienen que ver también la limitante del tiempo. El tiempo en las aulas es muy limitado, ya sea
en el ámbito de la presencialidad y más en el ámbito de la virtualidad. Lo que yo hago con ustedes por ahí de darles una clase de 40 minutos o de 50 es ya una locura. ¿Sí? Alguien me puede decir es antipedagógico y va a tener razón, porque el grado de atención de un adulto es de media hora, 35 minutos a lo sumo. Pero bueno, hay ciertas cuestiones que yo tengo que avanzar y no puedo reducirlas más, ¿sí? Pero en el ámbito del secundario, los resultados se ven, fíjense ustedes, en clases cortas, precisas, son las clases que tienen mejor provecho que una clase larga en donde a lo mejor termino aburriendo al alumno. A ver, esto que yo les digo, chicos, son cuestiones que se están estudiando dentro de esta virtualidad forzada a la que fuimos obligados, ¿sí? Porque nadie a ciencia cierta la tenía clara. Después de un año hay ciertos estudios, ciertas investigaciones que han llegado a la conclusión de que a lo mejor son más exitosas clases de media hora, ¿sí? 25 minutos a lo sumo, en donde se trabaje con los alumnos cuestiones específicas porque son clases que tienen, llamémosle, un mayor impacto que una clase larga. Una clase larga que a lo mejor termina aburriéndolos. Pero como les digo, son cuestiones que siguen en estudio. Recursos materiales, elementos, soportes para llevar adelante las actividades propuestas. Hoy, los soportes vinculados a las TIC son, pero les podría decir, no digo infinitos, pero tienen cientos de posibilidades de llevar adelante actividades ingeniosas. Por ejemplo, algo que a mí me ha gustado mucho trabajar en los últimos tiempos es, por ejemplo, más allá del famoso PowerPoint, el Prezi, trabajar, por ejemplo, el famoso Padlet, que es un muro interactivo donde yo puedo ir viendo los trabajos que los alumnos van desglosando y que pueden subir al mismo. Trabajar con Postcat, ¿sí? Trabajar a lo mejor con Canva, ¿sí? Que son recursos que les permiten a los alumnos de manera ingeniosa y creativa a lo mejor mostrar un contenido de lo que antes podría ya haber sido, por ejemplo, un esquema conceptual. Entonces, con Canva o algún otro recurso, ¿sí? Vinculados a esto, a las llamadas infografías, a lo mejor los alumnos, ¿sí? También se prenden a hacer algo novedoso, algo, llamémosle, más creativo y que los incentive. No solamente a aprender historia, sino también que los incentive al manejo de otros recursos, dependiendo muchas veces, obviamente, también de la buena conectividad, del acceso a una máquina que le permita hacer esto que les digo. Hay también otros factores que deben tenerse en cuenta. Las configuraciones de apoyo. Bueno, esto tiene que ver con las redes, tiene que ver con la interacción entre las personas, los grupos, las instituciones. A ver, muchas veces en esto que yo les propongo, ustedes van a tener que interaccionar con otros docentes que no necesariamente van a ser de nuestra disciplina. Yo muchas veces me he tenido que apoyar fuertemente en el trabajo que hace el docente de lengua, que es clave, es indispensable. Yo no puedo, lograr que un alumno interprete la historia y pueda tener una mirada crítica de un documento si al documento no lo sabe leer, si al documento no lo sabe trabajar, y no sabe o no entiende que es una idea principal de una idea secundaria y otras cuestiones por el estilo. Entonces, el trabajo con el docente de lengua es clave. Lo mismo para hacer un esquema conceptual. Por ahí, una de las cuestiones que me hago mea culpa, que muchas veces yo no he tenido presente cuando he planificado, ha sido eso. A lo mejor en un segundo o tercer año yo armé una planificación hermosa y como actividad final la realización de un esquema para entregar determinada fecha. Y a lo mejor los chicos jamás trabajaron con un esquema o con una figura de síntesis. Entonces yo no les puedo pedir algo que nunca nadie les enseñó cómo hacerlo. Por eso les digo, el trabajo con otros docentes disciplinares tiene que estar. Les va a servir mucho de apoyatura. Y ni hablar hoy, obviamente, con el docente de informática. Y aparte, fíjense la lógica, un trabajo que a lo mejor a mí me sirve para calificar, a la vez le puede servir al docente de lengua, al docente de informática, al docente de matemática.
Y eso es lo que se llama la interdisciplinariedad de las ciencias. Pero en esa palabrita que seguramente ustedes la han escuchado en muchos momentos, interdisciplinariedad de las ciencias, es esto, es tratar de hacer un trabajo en donde diferentes colegas de áreas que pueden ser muy diferentes a las que yo trabajo puedan sacarle provecho. Y eso también lleva a una cuestión que hoy se está discutiendo mucho, la optimización de los tiempos. ¿Cómo optimizo los tiempos? ¿Cómo mejoro el rendimiento? ¿Cómo mejoro el trabajo? Las habilidades que necesito que el estudiante vaya incorporando, ¿sí?, en todo este trabajo. Esas habilidades de interpretación y de análisis. Que a ver, que cuando llegan a la universidad muchas veces no las tienen. Y se los digo con conocimiento y causa porque soy docente universitario, me toca muchas veces hacer los ingresos y hay cuestiones que les podría decir que a lo mejor ustedes se sorprenderían cómo llegan los chicos del secundario a un ingreso universitario. Cuestiones que uno descuenta, que saben, que interpretan y que manejan, y muchas veces realmente nos causa muchísima sorpresa saber que estamos equivocados. La evaluación, el componente que apoya todo el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Por eso les decía, pensar la evaluación como la instancia última de un trabajo para una clase sería ser demasiado ciego. El proceso evaluativo está presente desde el mismo momento que empecé a hablar con los chicos y empecé a indagar qué conocimientos previos traían, a lo mejor de clases anteriores o del año anterior, sobre un tema que yo quiero empezar a trabajar o por lo menos recordar para sentar algo nuevo. Desde ahí el tema evaluativo está presente. Está presente no solamente en cuanto a la nota en sí, sino también en relación a otras cuestiones que hacen al trabajo del aula. La participación en las actividades, el trabajo colaborativo. Por eso, ustedes cuando hagan la residencia van a ser futuros docentes. En ese marco no se les va a posibilitar colocar una nota. Ustedes no le van a entregar una nota a la profesora titular diciéndole, mire, este grupo tiene un 8, un 7, un 6, un 10. A ustedes les van a posibilitar tener como una nota conceptual, ¿sí? Un bueno, un muy bueno, un excelente, no más de eso, dependiendo obviamente de la escuela. Los criterios para evaluar. Sí. Y justo con lo que estaba diciendo la evaluación, también está bueno pensar como en el sentido de, o sea, no solo, digamos, evaluar al alumno, sino también evaluarse uno mismo como Totalmente, docente. Capaz que ahí está, totalmente. o sea, más bueno hacer foco en eso y no en lo primero, digamos. Totalmente, o sea, suponete que vos en el momento que estés haciendo tu práctica te van a estar evaluando, porque va a haber un docente disciplinar y va a haber un pedagogo más la docente responsable del aula que te van a estar mirando y que van a entregarte un informe y que te van a criticar, para no criticar, normalmente, a ver, nosotros la devolución que le hacemos al alumno practicante son sugerencias de mejora. No me gusta llamar crítica, ¿sí? Porque no soy quien para criticar. Son sugerencias de mejora basados por ahí en la experiencia que simplemente nos da el ejercicio de la docencia durante tantos años, ¿sí? Simplemente la diferencia que puede radicar entre ustedes y la persona que les está hablando es eso, que yo hace 20 años que soy docente, ¿sí? Con mis errores, con mis aciertos, y esa experiencia le intento comunicar a las personas que se están formando, para que vean y para que anticipen cosas que en el momento a mí nadie me dijo cómo se llevaban adelante. ¿Se entienden? Entonces, bueno, anticipar, valerse de la experiencia de alguien que tiene más años en el ejercicio y que a ustedes les puede llegar a resolver algunos problemas que no se enseñan ni se explican en los centros de formación. Cuando yo empecé a dar clase, había un montón de cosas que no me habían explicado. Ustedes me dirán, ¿y cómo las aprendió? Y aprendí a los golpes. ¿Sí? Me topé con paredes 1.000.000 de veces y bueno, y las aprendí. Adaptabilidad. Exactamente, ahí he utilizado el término, adaptabilidad, me tuve que adaptar. Y muchas veces, chicos, a ustedes les va a tocar, a lo mejor participan de un concurso. Mire, les doy este ejemplo.
yo acá en la ciudad de San Luis, hace muchos años, antes de entrar al Instituto del Carmen, se abrió un concurso en una escuela que queda como en un barrio a las afueras de la ciudad, no un barrio complicado, pero tampoco un barrio tranquilo. Me presento al concurso y era más destinado a docentes vinculados al ámbito artístico, ¿sí? Era historia de la cultura y el arte. Me presenté, me presenté porque a ver, desde Junta nos habilitan con nuestro título para ser como supletorio para esa materia. Yo andaba a la búsqueda de horas, me presenté por las dudas. Nadie se presentó, nadie se presentó y bueno, y gané las horas. El tema fue que tuve que readaptarme a cuestiones, tuve que aprender, tuve que investigar, tuve que preguntar a gente que sabía que daba la materia para poder darla, porque había ciertas cuestiones que yo no las había visto y que no habían estado dentro de mi campo de formación en el profesorado. Pregunto a los que me están escuchando del otro lado, cuántos de ustedes conocen acerca de la historia del arte? ¿Cuántos de ustedes yo les coloco 3 o 4 pinturas y se animarían a describirme cómo es cada una de ellas, cuál es el estilo, a qué artistas podrían aplicársela? Bueno, esos campos de formación yo no los tuve, y si los tuve muy por arriba. Me arriesgué a presentarme a un concurso y me tuve que adaptar, tuve que aprender cosas. Y bueno, y eso también habla del buen docente, aquel que está, a ver, que por una necesidad participa de un concurso, trata de tomar las horas, pero que a la vez es muy consciente de sus limitaciones. Y las limitaciones, cómo las complementa, cómo las trata de superar, indagando, estudiando y tratando de dar lo mejor. Obviamente el primer año, bueno, hice lo que pude, pero ya el segundo año ya estuve más preparado, ya tenía más fundamentos. En un tercer año ya me manejaba bastante bien con la materia. Bastante bien, sí, para ser de un campo no tan específico como lo que necesitaba la escuela. Bueno, y como les decía, los soportes que muchas veces nosotros vamos a necesitar. Vamos avanzando. Todo esto que nosotros vemos, chicos, está íntimamente relacionado con el tema de las prácticas, ¿sí? De las prácticas se vincula mucho con la cuestión de las planificaciones que ustedes van a ir generando para pensar esta cuestión de la secuencia. Bueno, abro para las preguntas que quieran hacer, ¿sí? Han quedado 2 compañeros. Para las preguntas que ustedes quieran hacer, para lo que quieran formular, el que tenga micrófono y cámara, enciéndalo, ¿sí? Y bueno, y ahí vamos entre todos tratando de develar algunas cuestiones que hacen a la secuencia. Mientras ustedes van ahí, yo voy a ir preparando una secuencia para mostrarles. No sé, ¿alguna pregunta que quieran hacer? De mi parte, no. No, yo preguntas no. O sea, con lo que más me quedé es el tema de, justo lo marqué para no olvidarme, con eso de que decía de la adaptabilidad, también como que lo vi, la relación de también que esa secuencia didáctica sea flexible, digamos, porque capaz que lo que te sirvió, qué sé yo, con un curso, con el otro no hay caso, no va a rendir lo mismo. Exactamente, sí. O en una misma clase pueden surgir, o sea, en una clase se pueden surgir distintos inconvenientes y también tener presente eso y sí, o sea, ser flexible en lo que uno planificó. Totalmente, totalmente. En una clase a vos te puede ocurrir 1000 cosas. A lo mejor vos tenés planificado una clase fantástica. Has trabajado cada una de las partes, te has tomado el tiempo, porque a ver, una cuestión que ustedes van a tener que incorporar, yo digo, es esa lógica del tiempo. El tiempo que les va a demandar cada cosa. Después lo van a hacer casi natural. Ustedes fíjense, ya cuando tienen muchos años de experiencia no necesitan estar mirando el reloj, sí, el celular para ver cuánto les queda, cuánto les resta, ¿sí? Se han ido demasiado rápido, demasiado lento, es como algo natural, ¿sí? Es como a ver si estuvieran en una cancha y estuvieran jugando al fútbol. Justo que dice eso del reloj,
Que justo eso que dice del reloj, o sea, me acuerdo que el tema de que, por ejemplo, a veces si uno está usando el celular como docente, como que le das o sea, no una mala conducta, digamos, al alumno, pero, por ejemplo, a mí me pasaba que o sea, nuestro colegio, cuando yo iba a la secundaria, es como que no te dejaban usar celulares porque si no era amonestaciones. Entonces, capaz que si el docente usaba el celular, era como que ahí te hacía un choque. Entonces, por eso muchos profesores directamente se llevaban como el reloj de mano para no verse obligados a usar el teléfono, digamos, Claro, claro, porque sí, parecía que sí. estabas haciendo otra cosa, Sí, digamos, y no viendo la hora. obviamente, hoy fíjense, por eso yo les digo, estamos en un tiempo de cambio de paradigma. ¿Sí? Hasta hace unos años atrás decían, bueno, a ver, llegamos, guarden todos los celulares, no los saquen, los ponemos en una caja o lo que fuera. Yo viví esa etapa como docente, pero hoy es un recurso del cual yo puedo hacer uso para el trabajo en el aula. ¿Sí? Entonces, si está ese recurso, si los alumnos pueden acceder, lo tengo que tratar de utilizar, pero lo tengo que tratar de utilizar inteligentemente. ¿Sí? También, vale la aclaración, es un arma de doble filo, porque, a ver, a mí me ha pasado que hoy por hoy los alumnos, ¿sí? Sobre todo cuando sos un docente joven y recién te inicias, vos explicás algo y el alumno dice, che, a ver si verdaderamente sabe o no sabe, o nos está, como dicen los chicos de hoy, verdugueando. ¿Sí? Y buscan algo, googlean algo, ven más o menos la respuesta y dicen, no, no, sí, la verdad que respondió más o menos similar a lo que acá dice, o a veces te hacen preguntas a propósito para contrastar y ver si sabes o no sabes de determinado tema. Es como que también quieren hasta convertirse en evaluadores nuestros, ¿sí? Pero cuando uno les demuestra que no ha pasado 4 años de formación de gusto, ¿sí? Es como que abandonan esa actitud. Y empieza también a generar como un clima de confianza donde el alumno presiente que esa persona que tiene al frente realmente tiene el conocimiento y le va a enseñar algo que le va a servir, que va a sacar provecho de esas horas que el docente está al frente de él. Pero bueno, eso también va a depender mucho del trabajo que nosotros realicemos y que nos Mm. sepamos ganar ese lugar Justo, de autoridad dentro del curso. justo esas cuestiones las estamos viendo, por ejemplo, en lenguajes artísticos, de que, o sea, el cuerpo de uno cuando está parado, o sea, el alumno lee, digamos, todo lo que uno transmite Sí, sí. a veces con el cuerpo. A ver, la lectura que hacen los chicos hoy es la misma lectura que nosotros hicimos. Bueno, vos sos mucho más joven, pero en tu tiempo en el secundario y en mi tiempo cuando yo iba al secundario. El hecho de cómo entraba el profesor, cómo se paraba, el lenguaje que utilizaba, la tranquilidad o no al explicar un tema, el hecho de desplazarse en el curso, la seguridad que demostraba, son cuestiones que se autoperciben, ¿sí? Yo, por ejemplo, en los cursos que a mí me ha tocado dar clase, rara vez levantaba la voz, rara vez me enojaba con algún alumno o tenía necesidad de aplicar, como les puedo decir, autoridad, el ejercicio del poder, porque trabajaba la autoridad desde otro lugar, desde un lugar más democrático, desde un lugar en donde yo les daba participación, pero en donde cada uno conocía sus límites, ¿sí? Sus derechos. Entonces, muchas veces colegas me dicen, ¿cómo hace con 4 años que son? Dice, es una revolución. Dice, yo no los puedo controlar. Y vos cuando entras, dice, se paran, te saludan, los veo sentaditos, levantan la mano para preguntar. Me dice, ¿qué haces? ¿Los amonestás? No, le digo, yo jamás he amonestado a nadie. Pero bueno, es esa autoridad que vos vas ganándote con el ejercicio de tu profesión, con el hecho de demostrarle al otro que realmente sabes cómo vas a trabajar la materia, tenés en claro cómo le vas a enseñar y sobre todo que vean eso, que al frente tienen un docente que les viene a explicar y no un docente con el cual van a perder el tiempo. ¿Sí? ¿Qué quieres subirte? Bueno, ¿alguna pregunta más? Tomás, te veo muy callado. ¿Alguna pregunta más? No, profe, pase, estoy observando. Y estoy también con la compu viendo de reojo
empezando a preparar finales para la semana que viene. Bien. Pero tiene mucha razón en lo que dices. He tenido profesores que han tenido autoridad democrática, por así decirlo, y no hacía falta levantar la voz No, para el chico respeto, ¿no? te percibe, el chico percibe desde el momento mismo que vos entraste al aula, y ustedes eso también lo saben porque han sido alumnos de secundario, saben si con ese docente va, Totalmente. va a hacer lo que quiere o no. Este, y yo creo que ahí pasa por una cuestión del saberse ganar ese respeto, y no por un tema de imponer y de ser un dictador en el aula, no. No. A ver, yo jamás tuve necesidad de imponer, ¿viste? El peso de mi autoridad, o sea, se dio como una cuestión natural. Pero bueno, también puede ser por la experiencia, por los años, ¿sí? por el hecho de haber transitado muchas instituciones, por saber cómo manejar el grupo, que a ver, eso uno lo adquiere con la experiencia. Ustedes, a medida que cuando terminen, cuando vayan a hacer el ejercicio de la actividad docente, van a notar que año a año van a incorporar mucha más experiencia, mucho más conocimiento para el manejo grupal. Y eso les va a permitir trabajar de una manera más cómoda. A ver, alguien me dice, ¿usted no siente mariposas el primer día cuando se encuentra con el grupo de alumnos que va a tener ese año? Y más allá de los años que tengo, les diría que sí. Sí, porque uno va con ese mariposeo interno que dice, bueno, ¿con qué me voy a encontrar este año? ¿Sí? Van a ser chicos buenos, chicos que a lo mejor, no sé, me van a hacer renegar, perder el poco pelo que me queda, ¿sí? O realmente va a ser un curso del cual me voy a sentir muy satisfecho cuando terminemos el año escolar. Son todas cosas que uno también se plantea. ¿Sí? Y en esos momentos de interrogante también vale mucho la experiencia que uno tiene. Y vale mucho apoyarse también en los colegas, escuchar a los colegas grandes, cómo han dado solución a determinadas problemáticas que a lo mejor a mí me están pasando y que no sé para dónde ir. Yo les soy sincero, en mis primeros años de ejercicio de la docencia he aprendido mucho de colegas mayores, ¿sí? De los cuales tomaba cosas que me resultaban muy positivas para el trabajo y sugerencias que ellos me hacían y que en realidad me facilitaron muchas cosas, ¿sí? Y que ellos me la dieron y que yo las tomé por eso, porque sabía que era gente que era mucho más grande, que tenía la experiencia, que le había encontrado la vuelta a cosas que yo no sabía para dónde ir. ¿Sí? Bueno, les muestro, para ir ya cerrando, les muestro una secuencia didáctica. Yo después esta secuencia didáctica se las voy a compartir en el material para que ustedes lo tengan, ¿sí? Para que lo tengan y que lo puedan ver. ¿Se está viendo ahí? Fíjense, esta es una secuencia didáctica, estaba pensado para el ciclo básico, para un tercer año de historia argentina, ¿sí? La secuencia didáctica tiene que ver con la etapa radical, va del periodo del 16 al 30. Estos que yo estoy planteando acá son como propósitos generales que yo, a ver, intento conseguir abordando todo el periodo desde una perspectiva multifocal, ¿sí? Multifocal. Yo acá puse cinco, ¿sí? 5 grandes propósitos. Alguno me puede decir, profe, podría haber colocado 3 o 4, podría haber integrado, no sé, algunos y que le queden solamente 3, sí, lo podría haber hecho. En su momento hice 4. Hoy, como yo les decía, si tuviera que hacer una revisión, seguramente trataría de unificarlos y dejar 2 o 3 nada más. Los objetivos de toda la secuencia, ¿sí? Lo que yo pretendo que los alumnos logren, ¿sí? Lo que el alumno logre. Yo coloqué esto, ¿sí? Coloqué 4. Estamos hablando de toda una secuencia que serían 3 clases o 4 clases, ¿sí? Analizando la Unión Cívica Radical. Los contenidos a desarrollar, yo ahí ya incorporé las TIC. Obviamente que esto lo hice hace unos 4 o 5 años atrás, lo dejé como ejemplo para también hacerles ver cosas que hoy se podrían mejorar de esa secuencia, cosas que podríamos repensar.
En ese tiempo ya estaba el uso de los foros, los blogs, los mails, como los aspectos más, podríamos decir, innovadores en ese momento. Hoy esto ha quedado superado, es más, hoy se utilizan otro tipo de recursos que yo recién les hacía mención, las herramientas que puedo utilizar en el aula. Hoy yo acá todo esto tendría que pensarlo ya desde una lógica bimodal, ¿sí? La selección de temas a desarrollar. Fíjense, estos temas, todos estos temas se derivan del radicalismo en el poder y son temas que yo voy a ir abordando en cada una de las clases, ¿sí? Los materiales, el tiempo, en este caso eran 5 clases, 2 clases semanales de 80 minutos. Vale aclarar que en ese tiempo todavía no estaba separado historia, no estaba separado el área de ciencias sociales, ¿sí? Por eso teníamos como mucho más tiempo para trabajar. Y más o menos eran 5 horas semanales, hoy tenemos 3. La primera clase, cómo introduzco a los alumnos en la temática a partir de una serie de preguntas, tratando de indagar lo que ellos saben o conocen sobre el tema. Una breve proyección de no más de 6-7 minutos del canal Encuentro sobre los partidos políticos, ¿sí? Un foro de discusión, una evaluación. Fíjese, una primera clase sencilla, muy, muy sencilla, ¿sí? Que pueden trabajar. Una evaluación muy, muy, muy general a partir de la participación individual y grupal que se fue dando. Esto obviamente teniendo presente esa idea de trabajar con una rúbrica, ¿tá? En la segunda clase ya vamos como complejizando esta cuestión que yo les decía. En una primera instancia hago un repaso de la clase anterior, llevo adelante una serie de preguntas disparadoras, ¿sí? Analizo en el desarrollo el primer mandato de Irigoyen. Bueno, acá coloco como puntos claves sobre los cuales voy a trabajar, ¿sí? Algunas preguntas que voy a hacer, siempre en una primera instancia. En una segunda instancia, ya empezar a ver si los alumnos son capaces de emitir una opinión fundamentada a partir de lo que se ha ido explicando, si son capaces de trabajar, no sé, con alguna figura metodológica. Yo en ese momento trabajaba con el CIMAC Tool. Hoy está superado, ¿sí? Hoy pueden seguir trabajando con ese programita o pueden trabajar a lo mejor con yo les decía así, con un Canva, con lo que son las infografías, ¿sí? Que a los chicos les gusta mucho. Yo ahí en una segunda instancia me imagino un trabajo de reportaje en donde el alumno pueda situarse como un periodista que le hace un reportaje a un presidente, ¿sí? Utilizando un recurso actual como puede ser el celular, una grabación de unos 5 o 6 minutos, en donde puedan introducir algunos de los elementos que nosotros estuvimos trabajando acá. Conociendo toda esta información, o sea, ¿cómo te animarías a llevar adelante una entrevista a un presidente? Planteándole algunas preguntas que te han surgido a partir de lo que ya conoces, ¿sí? Luego las escuchamos a esas grabaciones y las empezamos a debatir. Se dio un intercambio genial, ¿sí? Y de paso pude introducir ya temas a trabajar para la próxima clase. Fui haciendo un seguimiento desde la parte evaluativa a nivel grupal, la organización y la responsabilidad con las actividades previstas. Fíjense, en una tercera clase ya trabajamos sobre un texto de uno de los grandes historiadores argentinos, como es Luis Alberto Romero. Fíjense cómo yo no estoy trabajando con un manual, no estoy trabajando con un manual de los que se utiliza normalmente en el secundario, sino que me animo a darles un pequeño documento de Luis Alberto Romero donde analiza el periodo radical, ¿sí? Podría haber dado un dossier de ese autor, de otro autor, haber establecido como una contrastación, ¿sí? Me animé a trabajar con la fotografía, ¿sí? Con imágenes de la época, si las imágenes se corresponden también en cierto momento al relato que hace Romero sobre ese tiempo histórico. La idea es que pudieran situarse y interpretar esa realidad y que pudiéramos entre todos exponer las conclusiones, ¿sí? De manera grupal al final de la clase. Fíjense que la evaluación tuvo que ver más que todo con la observación,
¿sí? A la hora de participar y los argumentos que los chicos fueron construyendo. En la clase 4, ya ahí, bueno, planteamos el hecho de un trabajo colaborativo, el armado y organización de un presi, ¿tá? El reportaje a algunos de los profes de historia de la institución, que les dieran una mirada o un panorama del tema o que ellos habían trabajado. Yo por acá lo dividí en algún tema. Yo les decía, bueno, a ver, anímense a preguntarle a determinado profe sobre aspectos económicos, sociales, políticos y vean cuál es su mirada. De forma tal que ellos también pudieran situarse en relación a los colegas de historia que trabajaban en la escuela, cuál es su mirada y poder determinar qué tipo de posicionamiento tienen al explicar la historia. Si había o no, podemos decir, cierta compatibilidad entre los docentes de la escuela, compatibilidad en cuanto a miradas, o por ahí había algunos compañeros que tenían a lo mejor miradas diferentes a las que yo podía tener a la hora de explicar la historia. Bueno, eso en líneas generales, perdón, eso en líneas generales fueron 5 clases y terminamos con la proyección de la película. Fue una jornada de proyección donde estuvieron presentes varios cursos, ¿sí? Y bueno, y ahí, bueno, trabajamos la temporalidad, la localización. Y acá este es la grilla o la rúbrica que yo hice, ¿sí? Bueno, yo podía colocar nota, ¿tá? En cuanto al trabajo individual, las actividades grupales que habíamos estado haciendo en cada uno de los trabajos. Y obviamente fue un trabajo muy productivo, a los chicos les encantó. Obviamente que contábamos con otros tiempos. Hoy a veces esto está planteado desde una lógica de tener 5 clases con 2 horas semana, con 2 horas por clase, donde el tiempo es más amplio. A lo mejor hoy, si ustedes lo tuvieran que trabajar, lo tendrían que hacer con una menor cantidad de temas para problematizar, ¿sí? A lo mejor no tomar todo esto que yo tomé acá, cronología, política, económica y educativa, problemáticas sociales por ahí, simplemente reducirlo a 2 o 3 puntos para el trabajo. Pero bueno, como les decía, siempre que uno hace una secuencia y que arma una secuencia, la va mejorando con el tiempo. Yo le he dejado así virgen, no la quise tocar más para que también me sirviera como ejemplo para el trabajo que ustedes pueden llegar a hacer. Por ahí, tal vez en la propuesta que les hago de actividad es presentarles esta propuesta y cómo ustedes se animarían a mejorarla. ¿Qué cosas hoy ustedes le colocarían a una propuesta parecida a la que yo les estoy mostrando? ¿Sí? Bueno, hasta allí entonces habríamos llegado con esto. Yo lo que les voy anticipando es, ya para próximas clases, vamos a empezar ya a hacer el trabajo más práctico. Ustedes van a tener que trabajar con secuencias, van a tener que trabajar con el armado de un programa, o sea, vamos a ir ya focalizándonos más en el trabajo más práctico, a partir de todo el campo teórico que hemos venido desglosando hasta el momento. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. No los quiero cansar más. Queda grabada la clase para aquellos compañeros que a lo mejor no pudieron acceder al día de hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta, Tomás, Lourdes, si no ya cerramos acá. No, profe, por mi parte no. Bueno, Tomás. Tampoco, profe. Bueno, buena clase. Ok, bueno chicos, entonces quedamos acá. Por ahí si contactan a los compañeros, más o menos transmítanle por dónde vamos y que vean el video. Y ya para clases subsiguientes, sí ya vamos a empezar a trabajar con cuestiones mucho más prácticas que me interesa de sobremanera. Ojalá en septiembre volvamos a alguna instancia de presencialidad. Yo creo que vamos a tener una que otra clase presencial en donde me va a ser muy importante para poder trabajar cuestiones más prácticas con ustedes. Vamos a intentar hacerlo desde la virtualidad, pero siempre es bueno la presencialidad y también para conocerlo, ¿sí? En vivo y en directo. Sí, no solamente por una instancia de pantalla, como digo. Bueno, chicos. Bienvenido sea, profe. Bueno, muchas gracias. Será un gusto realmente conocerlo, ¿sí? No solamente por una cuestión así mediada por la tecnología. Ojalá volvamos. Bueno, chicos, ha sido un placer, como siempre. Les dejo un saludo inmenso. Que tengan una excelente semana. Y bueno, ya cuidarse, que esto todavía no termina. Ojalá pase rápido, pero todavía hay que cuidarse porque vienen otras variantes y que están difíciles.
bueno, y ojalá no sean tan destructivas como las que hemos tenido anteriormente. Bueno, chicos, buena semana. Un saludo inmenso para todos. Chao, Adiós, profe. profe. Chao, nos vemos.